Mira, no sé si conocerás la historia esta de los dos en un burro, ¿no? Eso de un padre y un hijo que viven alejados del pueblo, que tienen una pequeña hacienda donde preparan una serie de bienes que después van a vender al pueblo y que para servirse de un medio para poder transportar esos bienes al pueblo utilizan un burro, lo cargan al burro un día y se montan los dos en el burro y van bajando al pueblo, los dos con el burro hipercargado, ¿no? Con los dos encima, y conforme pasan por el pueblo, desfilan por el pueblo porque lo tienen que atravesar, la gente se pone a reír, le mira a la cara y se le ríe en la cara prácticamente. Bien. Después, ellos, viendo esa reacción, no entienden por qué, no entienden el motivo y reflexionan. Y dicen, bueno, posiblemente será porque, en fin, aquí la gente se monta solo uno en un burro. Vamos a probar mañana, que vamos a bajar también para vender más cosas, y vamos a montarnos uno arriba y otro va andando. Entonces, al día siguiente, lo que hacen es básicamente meterse el padre en el burro, como era más mayor, y el hijo andando al lado del burro. Bien, pasan por el pueblo, y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que la gente le mira y le ríe también ese día, ¿no? Y ellos no entienden por qué la gente ríe. Dice, bueno, será porque aquí las costumbres del pueblo son diferentes, serán más bien que los mayores estén andando abajo y que sean los jóvenes los que monten en el burro. Y lo intentan de esa manera, ¿no? El padre va bajando, andando, y el hijo se monta en el burro. ¿Y qué es lo que sucede? Que la gente le ríe también ese día. Bueno, ya cansado y no sabiendo más qué hacer, utilizan la última opción que tienen, que es la de bajarse los dos del burro al día siguiente y cargar simplemente el burro con las cosas para después caminar uno al lado de un burro y otro al otro lado del burro, ¿no? ¿Y qué es lo que ocurre? Bueno, que la gente se ríe también ese día. Bueno, podrían planteárselo una vez más, decidiendo que van a bajar al pueblo cargados ellos, con todo el peso, sin meter nada al burro, y bajar con el burro simplemente libre, ¿no? Tú dirás, ¿para qué utilizan el burro entonces si la carga la llevan ellos, verdad? Bueno, ese es lo paradójico, ¿no? de esta historia, que al final la moraleja que tiene es que hagas lo que hagas, siempre habrá alguien que se ríe, porque en el fondo todos los que se reían no eran los mismos. Un día se reían unos y otro día se reían otros, ¿no? Y eso es básicamente la moraleja de la historia, ¿no? Que da igual lo que hagas, al final siempre habrá alguien que te va a criticar, siempre habrá alguien que se va a reír, que te trata de ridiculizar. Un día serán unos, otro día serán otros, y al final lo importante es que hagas aquello que realmente sientes, ¿no? Con esta historia, hace más de 10 años, ayudé a un jugador profesional de baloncesto a afrontar la crítica del público y convertirse en el mejor jugador de su posición dentro de la liga a lo largo de toda la temporada. De hecho, jugaba en la LEB, en la Liga Española de Baloncesto, que es la liga inferior a la ACB, y ese año facilitó que el equipo precisamente ascendiera a la ACB, y desde entonces no ha bajado nunca a otra división, se ha quedado como uno de los equipos de la ACB. Bien. Con esto también, ¿por qué te quiero contar esta historia? Porque básicamente esta historia cuenta un poquito lo que ha sido el discurso del rey, la paradoja del discurso del rey de Navidad. Porque, ¿qué es lo que ha ocurrido con el discurso del rey en Navidad? Que dijera lo que dijera, al final, en fin, la crítica le iban a llover, le iban a caer. Has visto, de hecho, lo que ha ocurrido, ¿no? Como sobre todo el espectro de la izquierda, ¿no? Podemos, etcétera, han criticado duramente al rey
mostrándose bastante hostiles a ese discurso, tildándolo incluso de un discurso ultraderechista al rey, ¿no? Cuando, sin embargo, yo en el vídeo de ayer te decía que había sido un discurso bastante tibio, tan tibio en el fondo que el único que lo ha alabado ha sido precisamente el Alberto Núñez Feijóo. Ha sido Alberto Núñez Feijóo que en un tuit ha hablado bastante bien, ¿no?, de ese discurso, pero el único. Incluso si vamos a ver al X de Pedro Sánchez no ha dicho nada sobre el discurso del rey, no ha mencionado nada. Lo único que ves en el X de Pedro Sánchez básicamente es su propio discurso, un discurso alternativo que realizó para las Fuerzas Armadas, sobre todo, un discurso de unos pocos minutos donde él aparece con su agenda, con su pin de colorines, diciendo, bueno, es curioso, ¿no?, que Pedro Sánchez haya lanzado un discurso a las Fuerzas Armadas, ¿no? Me ha llamado la atención. Entiendo yo que sea un discurso que ha servido más bien para hacerle sombra o servir de alternativa al discurso del rey en esa competencia de rol que tiene el rey, que tiene Pedro Sánchez con el rey, ¿no? Esta es la situación. Un rey que por haber querido ser quizás excesivamente tibio, tal como te mostraba en el vídeo de ayer, y evitar precisamente, posiblemente, las críticas del espectro, sobre todo de aquel espectro político que no le quiere, que es antimonárquico, al final lo que ha cosechado precisamente esas críticas, ¿no? Una crítica bastante dura. En fin, no voy a entrar en el mérito de criticar a las críticas, vale la redundancia, creo que no es necesario, pero sí que voy a entrar a valorar, ¿no?, como lo que anticipaba en ese vídeo, como al final, por querer ser de alguna manera condescendiente o evitar el conflicto institucional, lo que ha conseguido precisamente es todo lo contrario. ¿Por qué? Porque en el fondo él no es que quiera el conflicto, los que quieren el conflicto son otros y aprovecharán cualquier oportunidad para buscarlo y para enfrentarse a él. Más vale, por tanto, que el rey haga un discurso hablando de lo que realmente siente. Que lo que realmente siente es lo que dijo, no sé, yo tengo ahí mis dudas. Pero que duda cabe, también he estado escuchando que el discurso del rey tiene que pasar un filtro de Moncloa, tiene que ser revisado por Moncloa. No sé si Moncloa tiene derecho a veto incluso a corregirle el discurso, es simplemente una cortesía institucional que tiene el rey para coordinarse con Moncloa, es decir, voy a hablar de estas cosas, este va a ser mi discurso y punto. Desconozco si Moncloa tiene algún poder de veto, porque he estado escuchando también algunas referencias a que Pedro Sánchez había alterado o había condicionado el discurso por otros creadores de contenido. Se hablaba de que le había puesto un veto a algunos temas. Desconozco si eso realmente es así, si constitucionalmente el gobierno Moncloa tiene la potestad para cambiar el discurso del rey o para instarle a que diga ciertas cosas y no diga otras, o simplemente es un gesto de cortesía del rey a la hora de realizar un discurso, simplemente pasarlo primero a Moncloa. Desconozco cuál es el detalle de todo esto, pero qué duda cabe que la moraleja de todo esto es que precisamente confirma mi tesis de ayer, que es básicamente que el rey, queriendo realizar un discurso de amplio espectro, un discurso que permitiera a todas las fuerzas políticas encontrar algo al que aferrarse, al final lo que ha hecho es generar esas críticas que quería evitar, que hoy han sido por parte de las fuerzas no constitucionales, por parte de las fuerzas antimonárquicas, pero es que siempre lo serán por parte de esas fuerzas. Los comunistas, Podemos, Sumar, Junts per Catalunya, Esquerra Republicana por Catalunya, Partido Nacionalista Vasco y Bildu, siempre, que son todos los socios del gobierno de Pedro Sánchez, siempre estarán
en contra de cualquier discurso del rey. Por tanto, un rey que funciona de esta manera, tratando de mantenerse en una línea para evitar el conflicto con ello, por mucho que trate de evitarlo, no lo va a conseguir. No sé si darle una recomendación al rey. El rey no necesita ninguna recomendación. Más bien la recomendación la necesitamos nosotros para abrir los ojos y valorar hasta qué punto, ¿no?, esta figura, que sigue siendo muy importante porque es el último baluarte, el último bastión contra la destrucción del Estado de Derecho por parte del gobierno sanchista, es cierto, pero también es cierto que quizá los españoles pueden ser un poquito más críticos también con el rey cuando se muestre de esa manera, y que tal vez el rey, en fin, yo lo pienso también, mira, ¿por qué existen esos partidos anticonstitucionalistas? Sí, tienen que ir a juramentarse delante del rey, tienen que jurar lealtad al rey. ¿Qué lealtad están al rey? Me refiero a la corona, independientemente que sea rey, reina o lo que fuera, ¿no? Es decir, ¿qué coherencia es esa, ¿no?, por parte de unos partidos que están en contra de la monarquía, jurar, están en contra incluso de la Constitución española, jurar a la Constitución y jurar fidelidad al rey? Es totalmente incongruente, pero es totalmente falso. Es totalmente falsa esa juramentación, ¿no? Razón por la cual me pregunto si todo esto les inhabilita como partidos políticos, ¿no? No sé, lanzo ahí la cuestión, pero que duda cabe de que permitiendo esto, ¿no?, permitiendo realizar esa jura y luego un comportamiento que va en contra de esa jura, creo que el rey se deslegitima a sí mismo primero, y creo que no se hace justicia en España con respecto a unos partidos que mienten en sus bases, mienten en la ejecución de su agenda política, porque para entrar en la política tienen que jurar algo que después no respetan, ¿no? Y me planteo no solo qué hacer con el rey, sino qué hacer con esos partidos, ¿no? Si es legítimo que estén ahí y sobre todo que estén gobernando, no sé. Esa es mi reflexión para el día de hoy, pero me gustaría saber qué es lo que opinas, qué es lo que opinas tú, si has visto finalmente esa incongruencia en el rey, esa paradoja, ¿no?, de querer, si la has visto tú también, esa paradoja, ¿no?, de querer quedar bien y al final precisamente quedar mal con aquello con los que quiere quedar bien o con lo que quiere evitar el conflicto. Total, la paradoja de esta política totalmente loca que se tiene en España y que prácticamente no tiene sentido alguno, ¿no? Cada cual puede hacer lo que quiera, menos siempre y cuando pertenezca a la Casa Real y pertenezca a algún partido político. Todos pueden hacer lo que quieran, menos los ciudadanos, ¿no? Curioso. Bueno, te espero en los comentarios. Dime qué te ha parecido este vídeo. Estaré ahí observando. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita y nos veremos en el próximo vídeo.